que tú caminas entre los que guardan tu ley. Tu voz susurra, ven, reposa en mí, ten fe. Shabbat Shalom, descanso en tu amor. El tiempo Aconteció también otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Padre, ruego en el nombre de Yahshua HaMashiach que usted tome el control de mi boca. Que usted, Padre, permita que palabra viva fluya en este lugar para la gloria de su nombre maravilloso. Que su palabra corra con libertad. Que sea su palabra ese bálsamo que necesitan nuestras almas. Que sea su palabra esa vitamina, por llamarlo de alguna manera, que necesita nuestro espíritu, Padre, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Rogamos, Padre, que usted nos dé la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, y que su palabra, Padre, haga el propósito en nosotros por el cual usted le envía, Padre. Que así sea, amado. Rogamos que usted no permita que seamos como este hombre que tenía su mano seca, porque sus obras eran muertas. Abba, en el nombre de Yahshua HaMashiach se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Miren lo que pasó en el verso 1, porque es el contexto. Dice aquí la escritura, en el verso 6, como lo leímos al principio, no tengo idea por qué no lo puedo pronunciar, una disculpa. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñó. Hay algo maravilloso, hermanos, porque el contexto de este evento es que Yahshua llegó a la sinagoga de unos fariseos específicos, de unos fariseos en particular que ya habían tenido un encuentro con ellos, una discusión, por decirlo de alguna manera, porque es algo muy común entre los judíos hasta el día de hoy discutir temas de Torah. A veces nosotros vemos en los evangelios que Yahshua discutía con los fariseos, pero eso era algo muy común. Entre fariseos era algo muy común. De hecho, hermanos, podría decir que es una práctica buena. Inclusive que entre nosotros podamos tener interpretaciones de los mismos textos y poderlos compartir y analizar el texto nos lleva a tener más sabiduría. Siempre y cuando sea dentro del marco del respeto. Gracias. Y sobre todo del mismo parámetro bíblico, ¿no? Porque a veces la mente empieza a viajar. Pero Yahshua discutía con los fariseos. Obviamente Yahshua no discutía para adquirir más sabiduría. Obviamente no. Yahshua discutía con ellos porque él tenía la interpretación verdadera de la Torah. ¿Sí o no? Amén. Yahshua es la Torah viviente, hermanos. Andaba la Torah caminando en medio de ellos. Pero pues ellos no lo aceptaban. Ellos no lo podían ver porque también era parte de la profecía. En el verso 1 del capítulo 6 tenemos el contexto de esto que sucede en la sinagoga de ellos, de aquellos fariseos. Y vean lo que dice: aconteció en un día de reposo. Todo esto sucedió en Shabbat. Los dos sucesos del verso 1 y del verso 6 pasaron en Shabbat, no en el mismo, fueron dos Shabbatot diferentes. Pero vean lo que dice: aconteció en un día de reposo que pasando Yahshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondió Yahshua, les dijo: ¿ni aún ustedes habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró a la casa de Elohim y tomó los panes de la proposición
de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Adón, o Señor, aún del día de reposo, aún del Shabbat. Miren, hermanos, esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque hoy en día podemos leer estos textos con libertad. Amén. No solamente podemos hablar con libertad de estos textos, sino que podemos nosotros aún validar nuestra fe. Que hoy es el día correcto en el que nos estamos congregando. Hoy es el día correcto. Amén. Hoy es el día que nuestro Elohim santificó desde la creación. Amén. No sé, hermano, si me puedo apoyar con la puerta de la cocina. Es que ahí está en ese. Ok, pues ahí. Bueno, que trae cinto, pero quíteselo, yo le doy permiso. Se le caen los pantalones. Hoy es el día. Hoy es el día correcto, hermanos. Amén. Toda la escritura nos enseña que Shabbat es el día correcto para congregarnos a adorar. ¿A la dónde el Shabbat? Aleluya. Hermanos, el Shabbat no es Shabbat. Amén. Y eso es importante que usted y yo logremos diferenciar. Nosotros no defendemos el Shabbat porque sea el Shabbat en sí el fin, el propósito, no, sino el Señor del Shabbat, el Señor del reposo. ¿Quién es el reposo? ¿Ti? No. El Señor del sábado es el que nos da reposo. Amén. Él es nuestro reposo, pero este es el día Amén. en el que Él dijo: Mikra Kodesh, santa convocación. Amén. Ese día usted va a dejar de hacer todo lo que sea, lo va a ver a usted como un empleado, como un siervo, como un esclavo. Ese día usted va a aventar el martillo, va a aventar la sierra eléctrica, va a aventar la computadora, si usted trabaja por computadora. Ese día usted va a dejar todo lo que está haciendo con respecto a aquello que necesita hacer para obtener el pan de cada día. Amén. Usted va a poner un alto. No es porque usted sea muy espiritual o que sea muy religioso, no, simple y sencillamente porque usted obedece al que lo mandó. Él dijo, y eso es todo. Él dijo, bueno, pues lo que el jefe de jefes diga. Amén. Así de fácil, ¿no? ¿Qué argumentos, que esto y lo otro? Los hay, claro que sí los hay. Pero creo yo que una persona entendida, con el solo hecho de que entienda que Él lo dijo, es suficiente. Nacer en Ishma. Haremos y después entenderemos. Pero mire, aquí hay algo muy especial. La Torah prohíbe que las personas levanten la siega en Shabbat. En Shabbat no se puede cegar. En Shabbat no se puede levantar la cosecha. Eso es lo que prohíbe la Torah. Pero la Torah no dice que una persona que tenga hambre no pueda arrancar una espiga para saciar su hambre. Eso no dice la Torah. Pero los fariseos, los intérpretes de la ley dijeron: ni siquiera eso puedes hacer en Shabbat, porque la Torah lo prohíbe. ¿Cuál Torah? ¿Qué les dice Mashiach? ¿No habéis leído en vuestra ley? ¿Acaso no se han dado cuenta que está escrito ahí que un día David tuvo hambre y llegó al templo? Bueno, en este caso era el Mishkan, porque todavía no estaba construido el templo, pero llega al Mishkan, se encuentra con el sumo sacerdote y le dice: ¿tienes algo de comer? Danos de ese pan. Y dice ahí que estaban los panes de la proposición, el lejem apanim, el pan del rostro. Estaba ahí. ¿Sí se acuerdan que el tabernáculo tenía diferentes utensilios dentro? Uno de ellos era el arca del pacto, la menorá, la mesa del incienso, la mesa de los panes de la proposición. ¿Lo recuerdan? Ese pan se tenía que cambiar cada Shabbat. Cada Shabbat cambiaban el pan. De Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado, cambiaban ese pan. Y dice la escritura que David llegó
y pidió algo de comer, pero lo único que había era el pan que acababan de cambiar en el tabernáculo. Y el sacerdote le dice: no te puedo dar porque no puede comer cualquiera, solamente nosotros los sacerdotes. ¿Y qué le dijo David? El rey me mandó. Hermanos, el rey lo perseguía para matarlo. ¿Sabe quién era el rey? Saúl. Entonces, ¿a qué rey se refería David? Al rey del universo. Él me mandó a comer de ese pan. ¿Sabe por qué? Porque David es el que dijo mi Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que David entendía que el Señor, que se sienta a la diestra, nos da la facultad a nosotros de ser reyes y también sacerdotes. Y ese rey es el que lo mandó a comer del pan de los sacerdotes. Hermanos, ¿qué pan cree usted que es usted y yo partimos? Empieza. Ese lejem apanim. Ese pan es el pan del rostro. Bueno, esa es otra ahí enseñanza. Pero somos sacerdotes comiendo pan. Así. Mire, dice aquí Mashiach: y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, los fariseos respetaban más al Shabbat que al dueño del Shabbat. Así es el religioso. El religioso se fija en las reglas más que aquel que dio las reglas. A ver, hermanos, ¿quién dio los mandamientos? Elohim, Dios, para que se entienda a las visitas. Él dio los mandamientos, pero Él no le dio los mandamientos para que usted viva su vida confiada en los mandamientos. El mandamiento tiene un propósito: llevarlo a Elohim. Realmente el mandamiento, lo único el propósito es facilitarle a la vida a la persona para que se acerque a Elohim. Pero hay quienes se enfocan más en el mandamiento en sí que en aquel que dio el mandamiento. Y eso es importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si lo analiza, el mandamiento todavía se vuelve más extraordinario. Si su mente está puesta en el que dio el mandamiento se vuelve todavía más extraordinario. Porque usted no está pensando en el mandamiento en sí, sino aquel que lo mandó a hacer. Amén. No sé si le está agarrando, hermano. ¿Sí? Sí, amén. El mandamiento se vuelve más importante cuando usted entiende quién lo dio, quién lo mandó a hacer. Se vuelve todavía más importante. Es como cuando le dicen a una persona: oye, que vayas y hagas esto. ¿Y quién dijo? No, pues fulano o fulana. Es una persona de autoridad y lo reconoce como autoridad y dice: ah, ok. Está bien. Muy bien hacer. Pero todo depende de quién lo mandó a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Todo depende de qué sentido de urgencia le vas a dar a las cosas. Si tú reconoces la autoridad de quien lo mandó a hacer, si para ti no es tan importante o no es tan, no sé, el eterno para tu vida, pues bueno, vas a decir: el mandamiento no tiene tanta relevancia, no pasa nada, Él es bueno, Él es misericordioso, y es verdad. Pero en su amor y en su misericordia se va a quitar el cinto y vámonos, porque al que ama lo corrige. Amén. Yo no soy aquí para decirle: cuidado, hermano, porque van a venir las consecuencias, aunque es verdad. Pero quiero decirle, más que las consecuencias, a veces es necesario.
Es necesario que el Eterno se quite el cinto y vámonos, nos dé con él, para aprender a respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y al Padre y a la Madre se respetan, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Mandamiento. A nuestro Padre Celestial, respetarlo. Baruch Hashem. Amén. No solamente es Elohim, es nuestro Padre. Amén. Somos familia ya. Amén. Amén. Después de que Yahshua les hizo este comentario a los fariseos, dice en el verso 6, y también otro día que él entró en la sinagoga y enseñaba. En Mateo dice, y entró a la sinagoga de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los mismos con los que había discutido en el campo, cuando sus discípulos estaban cortando espigas. Y dice, fue a la sinagoga de ellos para ver si es cierto que sus enseñanzas eran buenas, para ver si sus enseñanzas eran tan efectivas como ellos presumían. Dice la escritura que cuando Yahshua llegó a la sinagoga de ellos en un Shabbat, porque quiero que sepan que Yahshua no iba el domingo a congregarse, Santo. iba en sábado, Aleluya. y llegó en Shabbat a la sinagoga y entró y se dio cuenta que había ahí un hombre con la mano seca, completamente tiesa, no la podía mover, tenía la mano seca el hombre. Y dice la escritura que Yahshua, vea lo que dice, y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Hermanos, las sinagogas estaban hechas hasta el día de hoy de una manera muy peculiar. Las bancas están alrededor, por todas partes. Y la cátedra de Moshe, en este caso, que vendría siendo la tarima, donde se lee la Torah, está en el centro. De modo que el que se sube al centro es ¿quién? Es el sabio. Dice la escritura que Yahshua, en Mateo dice que Yahshua enseñaba en la sinagoga. Cuando él llegó a la sinagoga de ellos, comenzó a enseñar, porque la enseñanza es fundamental. Sí sabe que la enseñanza es muy importante. Amén. Pero más importante es recibirla y aplicarla a nuestra vida. Hermanos, eso debe de ser lo principal para todos nosotros. Escuchar la enseñanza, recibirla, ponerla por obra. ¿O a qué viene la congregación? Aprender. ¿Para qué nos congregamos? Para alabarle. ¿Solamente para cantar? Para ¿Solamente para aplaudir? ¿Solamente para ver los hermosos rostros que tenemos? Amén. Amén. ¿Solo para eso? No, ¿verdad? ¿Acaso, hermanos, no nos reunimos para escuchar la palabra de vida? Amén. ¿Acaso no nos reunimos porque necesitamos un consejo que venga de parte del Eterno? Amén. Para eso nos congregamos, hermanos. Nos congregamos porque es necesario. Nos congregamos porque Él lo mandó. Nos congregamos porque somos una familia, porque necesitamos tener comunión los unos con los otros. No solo en el WhatsApp, en persona también. Y no solo en la congregación, también fuera de la congregación. Pero en ocasiones no queremos que nos vean fuera de la congregación. ¿Saben por qué? Porque nos van a descubrir que no vamos a la congregación a aprender. Santo. Porque lo que escuchamos no lo ponemos por obra. Y somos una cosa aquí y otra cosa allá. No les estoy diciendo a ustedes, hermano, les estoy diciendo a los que no vinieron. No se vayan a sentir mal. Pero es Amén. sí, hermanos, allá afuera no queremos que nos vean.
Porque resulta que no aplicamos la enseñanza, no aplicamos la doctrina. Yahshua enseñaba en la sinagoga, porque es importante la enseñanza. Pero ¿sabe cuál enseñanza es la efectiva? La enseñanza de la libertad. Amén. No la del libertinaje, hermanos. No se confundan. Son cosas completamente imposible guardar los mandamientos. Porque no es libre. Es esclavo todavía de la ley del pecado. No puede obedecer la ley de Elohim, porque todavía es esclavo de la ley del pecado. Pero aquel que es verdaderamente libre puede guardar su ley con alegría, hermanos. Amén. No solamente obedece, sino que se le ve sonriendo, Aleluya. se le ve alegre. Como dijo mi pastor, el que guarda un mandamiento recibe una bendición, pero aquel que guarda un mandamiento con alegría recibe 100 millones de bendiciones. ¿Se da cuenta de la diferencia? Sí, todos podemos guardar mandamientos hasta cierto punto, pero ¿quién guarda el mandamiento alegremente? Poquitos, hermanos. Sí, hermanos. Algunos entran por esa puerta. Otros entran y shalom, hermanos, contentos, se les ve sonriendo. Aleluya. Ambos van a recibir bendiciones, Amén. pero le garantizo que el que viene alegre va a recibir una mayor bendición. Aleluya. Ambos van a ser bendecidos, Amén. pero el que viene alegre, el que viene agradecido, Santo, va a recibir santo. mayor bendición. Amén. Sonríen. Pusieron más tristes. No, pues sonrían, Baruch Hashem, aprovechen. Diga, pues voy a ponerme alegre porque me conviene. Happy face. ¿Quién no quiere bendición? Todos queremos bendición. Queremos, amén. Se dio cuenta Yahshua que en esa sinagoga había una religión sin vida, sin espíritu. Había letra nomás, había una lista de reglas que cumplir, pero cada una de esas reglas no tenía ningún efecto sobre los deseos carnales. Solamente el espíritu puede vencer los deseos carnales, hermanos. Yahshua se dio cuenta que había una religión externa, pero internamente ellos todavía estaban separados del Eterno. No había una verdadera relación, una verdadera comunión con Él. Dice la Escritura que Yahshua enseñaba. Hermanos, yo no sé, pero ¿acaso a usted no le gustaría por lo menos escuchar una enseñanza directamente de Yahshua? Amén. Amén. O sea, que viniera Yahshua y predicara un Shabbat aquí. Yahshua mismo, hermanos, piénselo. Yahshua mismo. Les aseguro, hermanos, que todos los que vengan con las manos secas, Amén. Aleluya. saldrán con sus manos Baruch Hashem, levantadas. Baruch Hashem, aleluya. Santo, santo. Pero miren lo que Santo. les estoy diciendo, porque creo que nos estamos condenando con esto mismo que estamos diciendo. ¿Que acaso Yahshua no está aquí? Amén. Amén. Piénselo. Yo Amén. le dije, si Yahshua viniera y les diera una predicación, y todos se alegraron, y es natural, pero ¿por qué es necesario pensar algo así para alegrarnos? Amén. ¿Que acaso no tenemos fe de que Él está aquí con nosotros? Amén. Aquí está. ¿No dice Aleluya. la Escritura que todo aquel que se le Aleluya. acerca crea que le hay? Amén. Porque Él es galardonador de los que Sí, le buscan. aleluya. Amén. Él recompensa a los que le Aleluya. buscan, y si alguien se acerca a Él, tiene que tener la fe absoluta de que le hay, de que Él está ahí, de que Él me está escuchando cuando yo me pongo de rodillas y le digo, Abba, en el nombre de Yahshua, Padre, te doy gracias. 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 No vaya a venir a la mente, ¿y qué tal si no me escucha? No, hombre, pues usted no cree que le hay. Y la oración no será escuchada. Usted tiene que acercarse con una fe firme y decir, Él me está escuchando. Así debemos de acercarnos al Eterno.
con una fe firme, Baruch Hashem. Así debemos de servirle al Eterno con alegría. Amén, amén. Dice la Escritura, lo acabamos de leer, que Yahshua le dijo al hombre de la mano seca, le dijo, ven, ponte aquí en medio. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre subir a ese hombre si claramente tiene la mano así? Porque es un pecador. ¿No juzgaban así los fariseos? Sí. ¿No atribuían todas las enfermedades a una patología espiritual pecaminosa? Era lo que hacían los fariseos. ¿Te dolía la cabeza? No, seguramente tuviste un mal pensamiento impuro, ¿verdad? ¿Te dolía el dedo? Ya señalaste a alguien. ¿Te dolía la ¿Verdad? panza? Y ellos señalando. Y así sucesivamente, todo para ellos era un pecado. ¿Se acuerdan que los apóstoles tenían una mentalidad muy parecida? Miren, y esto que les estoy diciendo es así. Los apóstoles se criaron escuchando las enseñanzas de ellos, hasta que vino Yahshua, les empezó a cambiar el chip. Pero ¿se acuerdan de aquel hombre ciego? Y que le preguntaban, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Y qué le dijo Yahshua? Ni él ni sus padres pecaron, Para que se manifieste. sino que él nació así para que el nombre de Elohim sea glorificado. Y en ese momento, ¿qué hizo? Lo sacó de la vista. Amén. Todos pensaban que algún pecado había ahí de por medio. Yahshua les dijo, no se confundan, no hay pecado de por medio, hay propósito que es diferente. Hay un plan. Hay diseño, hay propósito. No todo se tiene que atribuir al pecado. Aunque, como decíamos en la enseñanza de la Parashat Metzorah, que tiene que ver con la lepra, les decía que muchas enfermedades sí están relacionadas con la vida espiritual. Pero ¿cómo vamos a saber eso, hermanos? Eso solamente el Eterno lo sabe. Cada uno debe de ocuparse en pedirle discernimiento al Eterno y decirle, ¿qué propósito hay detrás de esta enfermedad que estoy pasando? Yo estoy segura que tú tienes un propósito. Amén. Ayúdame a entender. Y el Eterno en su misericordia le va a hacer entender. Miren, hermanos, cuando Yahshua le puso en medio, el hombre de la mano seca se acercó a Mashiach y dice aquí, en el verso 9, entonces Yahshua les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Hermano, vea la pregunta que hizo Yahshua, directo a la conciencia. ¿Qué es lícito hacer en Shabbat? ¿El bien o el mal? El bien. ¿El bien? ¿Dar la vida o quitarla? Pues dar la vida. Pero miren, hay que explicar eso, porque nosotros no podemos dar la vida. El que da la vida es el Eterno. Entonces, ¿cuál es la connotación, por decirlo, por la interpretación correcta de este texto? Es que dar la vida refiere a que en ocasiones la vida de una persona está en nuestras manos. ¿Sí sabía eso? Por ejemplo, si usted ve que una persona se comienza a ahogar porque le atoraba algo en su garganta y usted no hace nada, se le queda viendo, ¿sabe qué usted está haciendo con esa persona? Le está quitando la vida. Usted le está quitando la vida a esa persona, porque usted puede hacer algo por esa persona. Si usted en el momento reacciona y le ayuda para hacerle los ejercicios, ahí los primeros auxilios, usted puede darle la vida a esa persona, es decir, salvar su vida.
fariseo vea que alguien se está ahogando y diga ahí, no, hombre, pues, es que no, voy a hacer mucha fuerza y es Shabbat. Y más si el hermano o la hermana están bendecidos. No, hombre, pues me voy al día. Es Shabbat, no puedo hacer ese esfuerzo porque es Shabbat y estoy reposando. Y ahí, y el otro ahí a un lado, y ¡prum! Cayó muerto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Acaso no tiene que ayudar a la gente? Mira qué bonito tiempo tuvimos aquí antes de la parasha. Fíjense que es un tiempo muy especial para los de la mano seca. Amén. Aquí. Amén. Todos los que llegamos con las manos secas aquí. Amén, vamos amén. a levantarnos con las manos levantadas, Aleluya. con las manos abiertas. Amén. Yo sé que sí, hermanos. Yo sé que todo tiene un propósito. Y que todo tiene su tiempo. Porque aquel hombre por mucho tiempo fue a la congregación. Pero fue un día en específico que todo cambió. ¿Sabe por qué? Porque Yahshua estaba ahí. Aleluya. Yahshua estaba ahí. Y Yahshua está aquí. Amén, amén. Porque si Él no estuviera aquí, solo estamos perdiendo el tiempo. Así es. Amén. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Nada. Perdiendo el tiempo solamente. O bueno, tal vez escuchando un consejo que seguramente para el día de mañana ya no se va a acordar de él. Santo. O es más, hoy mismo, al acostarse ya ni se va a acordar. Que no sea ese nuestro caso, que no sea esa nuestra situación. Que el Eterno nos permita llevarnos su palabra y ponerla por obra allá afuera. Amén. No nomás aquí adentro, allá afuera también. Allá también debemos decir shalom. Allá afuera también debemos decirle a las personas: el Eterno te bendiga. Amén. No nomás aquí. No nomás aquí debemos decirle a las personas: ¡ah, qué gusto mirarte! Allá afuera también dígale: ¡qué gusto mirarte! Amén. ¡Qué bueno que estás bien! Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace ver a una persona que ahora es diferente. Ya no es la misma persona ya. Así que, hermanos, Pues yo a todos les decía hermanos allá. vea lo que dice aquí: la religión de los fariseos era vigilante, pero no compasiva. Sus corazones estaban más interesados en las reglas que en la restauración. Y era lo que le comentaba hace rato. Ellos estaban más preocupados para que las personas obedecieran las reglas. No les importaba cómo vivían, si eran felices, si tenían necesidades. No les importaba, solamente querían que obedecieran. ¿Sabe usted qué refiere la mano seca? A las obras muertas. ¿Sabe qué es una obra muerta? ¿Alguien de aquí sabe qué es una obra muerta? Una obra sin fe. Pero ¿cómo sabemos que una obra tiene fe? Muy bien. Pero ojo, porque ellos también se guiaban en la palabra hasta cierto punto. Miren, ¿saben cuál es una obra hecha con fe que tiene vida? La que da fruto. Amén. Las obras que dan fruto. Las obras que tienen buenos resultados. Esas son obras vivas. Las obras muertas, lo que ellos hacían y todo lo que ellos mandaban, no generaba una transformación, no generaba un cambio. Ayúdanos, Señor. Hermanos, somos pocos, Ayúdanos. pero que seamos gente transformada. Aleluya. No envidia a las congregaciones que están muy grandes. Yo la verdad las veo y sinceramente siento, hasta me pregunto: ¿y cómo le harán para pastorear a tanta gente? Digo, ¿cómo le harán? No sé. No se conocen casi. Nosotros somos pocos, pero que
Seamos Sustanciosos. todos bien entrados, sustanciosos, hermana, Puro. transformados, gente de alegría, de gozo, Amén, de amén. convicción, Baruch Hashem. Que así sea, hermanos, que la gente se convierta a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Que eso nos permita el Eterno. Primeramente por el bien propio y el segundo por aquellos que nos rodean. Pero, más que nada, por asegurar nuestra salvación. Si no hay transformación, es evidente que todavía ahí no hay salvación, no hay redención. El árbol por sus frutos se conoce. Para estos Aleluya. fariseos los frutos eran que aquel hombre entrara y saliera por mucho tiempo con la mano seca. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Que tú caminas entre los que guardan tu ley. Tu voz susurra, ven, reposa en mí, ten fe. Shabbat Shalom, descanso en tu amor. El tiempo